Agosto del año 1492. Cristóbal Colón, con la venia de los Reyes Católicos, zarpa desde el puerto de Palos en España, con 3 barquichuelos miserables, en busca de una nueva ruta que lo conectara con los mercados de las especias en Oriente. La búsqueda de una nueva ruta para llegar a Oriente es producto de la captura de Constantinopla, ahora Estambul, en el año 1453 por parte de los turcos. Los turcos, al igual que otrora los musulmanes, ocuparon el mar Mediterráneo de forma agresiva y trastocaron el tradicional comercio occidental en el Mare Nostrum. Sin embargo, los nuevos conocimientos geográficos y el desarrollo de la técnica naval y de navegación le permitieron a Colón embarcarse en esta nueva travesía hacia Occidente, cuyas principales características fueron la precariedad de los medios y la valentía y ambición de sus hombres. Ese mismo año, y sin saberlo, Cristóbal Colón descubre un nuevo continente para los europeos, lo que hoy conocemos como América, dando inicio a un proceso de descubrimiento y conquista llena de epopeyas, heroísmo, crueldades, salvajismo y sincretismo, y en donde la ciudad cobró gran importancia como medio para la difusión de la cultura hispana y fuente de resguardo y defensa contra un enemigo muy superior en números. Te invito a quedarte y ver este video y conocer las principales características de las ciudades que el Imperio Español fundó en América a partir de este proceso de descubrimiento y de conquista. Comencemos. El objetivo de esta clase es conocer las principales características urbanas de la ciudad hispana en América. Para ello, dividiremos esta sesión en 3 partes. En primer lugar, haremos una introducción de la historia del descubrimiento y conquista de América. Luego veremos a grandes rasgos cómo era la ciudad hispana y finalmente sus principales elementos y componentes urbanos. Cuando la West Indiana, que era esta expedición militar privada, llegaba al territorio establecido en la capitulación, que era el contrato firmado entre el privado líder de la hueste y el monarca, se procedía a tomar control de ese territorio en nombre del rey, quien era, finalmente, el dueño de esas tierras y soberano de los conquistadores y de los conquistados. Pero ¿qué importancia tenía la ciudad? ¿Por qué cuando esta West Indiana, esta expedición privada, llegaba a un territorio, debía fundar una ciudad? ¿Qué motivos habían detrás? La ciudad era el más importante asentamiento estratégico en el proceso de consolidación de la conquista. A través de su fundación, el rey aseguraba su dominio y era la prueba palpable de la soberanía que tenía sobre el territorio. Al conquistador, por su parte, le aseguraba fama, riqueza y una jurisdicción. Y a los demás, a los oficiales, a los hidalgos y a los soldados comunes y corrientes, les aseguraba una parcela de tierra en la cual iniciar una nueva vida. Además, la ciudad era el núcleo defensivo desde donde los hispanos aseguraban el dominio sobre los territorios circundantes. Asimismo, la fundación de la ciudad daba origen a una serie de relaciones económicas, sociales, políticas y religiosas entre los conquistadores y entre ellos y los pueblos indígenas. A su vez, la ciudad constituía el centro político, administrativo, comercial, religioso y cultural a través del cual se expresaba la cultura española. De hecho, la ciudad para los españoles, igual que para los griegos y los romanos de antaño, era un centro de civilización desde donde era posible expandir la cultura española y la fe católica. En este caso, a las comunidades indígenas naturales del territorio. Por último, era el lugar donde se establecían los principales órganos del gobierno. ¿Qué territorios ocupar? Esa era la gran pregunta que se hacían los españoles a la hora de tomar posesión de un territorio. Para establecer el lugar correcto en donde levantar una nueva ciudad, las leyes de Indias de 1512 y 1542 establecían los siguientes requisitos. En primer lugar, la nueva ciudad debía levantarse junto a un curso de agua dulce, es decir, junto a un río. En segundo lugar, la nueva ciudad debía levantarse junto a un cerro o un promontorio que sirviera de fortaleza contra algún ataque enemigo. Y finalmente, la nueva ciudad debía levantarse mirando hacia poniente, es decir, en dirección a donde se pone el sol. Cuando se fundaba una ciudad,
ya era posible apreciar una de las principales características que tuvo la ciudad hispana en América y que se mantiene incluso hasta el día de hoy. Me refiero al plano. El alarife establecía el plano urbano siguiendo un diseño de damero, cuadricular, muy parecido al plano que tenían los campamentos romanos y muchas de las ciudades que ellos fundaron. Al centro de este plano se encontraba la plaza de armas y hacia los alrededores las cuadras, cuadrículas y solares. Las categorías sociales influyeron de una manera decisiva en la distribución de solares y los ámbitos de la ciudad. Los solares correspondían a la división que se realizaba en las cuadras que ustedes ven en la imagen. En estos terrenos se levantaron las casas de los capitanes al centro de la ciudad y desde allí al exterior las casas de los demás hidalgos, soldados corrientes, villanos y finalmente en la periferia las rancherías de los indígenas y los mestizos. Como ustedes ya pudieron haberse dado cuenta, hacia el centro de la ciudad se encontraban las clases más altas y hacia la periferia las clases más bajas. Ahora veremos los principales elementos que componían el plano urbano de la ciudad hispana en América: la plaza de armas, la iglesia o la catedral, el ayuntamiento o cabildo y el fuerte. Estos eran, por lo general, los elementos urbanos que usted podría encontrar en cualquier ciudad hispana de este periodo en América. La plaza de armas, ese espacio polvoriento, constituía el centro de la ciudad. En este espacio abierto se desarrollaba la vida urbana de sus habitantes y se manifestaban las actividades oficiales, religiosas y sociales. En los límites de la plaza de armas se levantaban los principales edificios de la ciudad, la iglesia o la catedral y el ayuntamiento o el cabildo. En la plaza, de hecho, los vecinos recibían con sus mejores ropas a las autoridades. Se reunían cuando habían rumores de toda índole. Se realizaban procesiones religiosas. Se realizaban torneos caballerescos e incluso corridas de toro. Allí la población presenciaba los azotes dados a los criminales. Justamente, en la plaza de armas era donde se aplicaba el rigor de la ley y la vida en sociedad. La iglesia o la catedral, por su parte, también constituía uno de los principales edificios de la ciudad, ya sea por su significado religioso o su nivel o calidad arquitectónica. Se situaba, como ya mencionamos hace algún momento, en la plaza de armas de la ciudad. Muchas de estas catedrales, a pesar de los años, las guerras e incluso los terremotos que azotan comúnmente esta parte del territorio, se encuentran en pie y cumpliendo las mismas funciones religiosas que antaño. En tercer lugar tenemos el ayuntamiento o el cabildo, que es esta institución de origen medieval que trajeron los españoles a América. El cabildo era el órgano encargado de representar los intereses de los vecinos de la ciudad, pero además cumplía otras funciones: el aseo y ornato de la ciudad, la justicia, el control de los precios, la seguridad y las normas de edificación. El cabildo, en efecto, fue esencial para la organización de la vida colectiva de sus habitantes, y sus dependencias solían tener además la cárcel, los archivos, las salas capitulares y las estancias para jueces y escribanos. Y finalmente tenemos los fuertes. Los fuertes construidos en América por los españoles tenían una doble función. En primer lugar, garantizar la defensa contra los naturales del territorio, pero sobre todo, garantizar la defensa de las ciudades en contra de corsarios, piratas y la constante amenaza de invasión de alguna potencia extranjera, los ingleses, los holandeses o los franceses. Por lo mismo, los fuertes más grandes o conocidos están instalados o construidos en los puertos de estas ciudades. En síntesis, los principales elementos urbanos de la ciudad hispana fundada en América eran la plaza de armas, la catedral, el cabildo y el fuerte, siendo el primero de estos, la plaza de armas, quizá el más importante de ellos, pues en ella se conjugaba la vida política, social, comercial, religiosa y cultural de sus habitantes. Espero que a través de este video les haya quedado claro el objetivo de esta sesión, que era establecer las principales características de la ciudad hispana fundada en América. Nos vemos en un próximo video. Adiós.